Bueno, ahora sí que sí, son las 2 en punto. Daros las gracias por seguir aquí, porque ahora vamos a tener una ponencia, otra ponencia de bueno, pues el colectivo que adoro y que amo, que es la profesión que yo pues ejerzo, que es la profesión de coaching profesional, ¿vale? Y añado el profesional porque ya sabéis que la palabra coaching la usamos de una manera quizá incluso hasta perversa, ¿no? Para cuando decimos alguien que sabe algo, ya es coach de ese algo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. El coaching en sí mismo como profesión es una profesión muy digna, es una profesión muy joven por otro lado, pero que no os engañen, que no os digan unas cosas que luego no son. Y es muy muy importante saber investigar, ¿vale? Nos toca investigar porque es una profesión que además todavía no está regulada, hay muchísimo intrusismo, muchísimas historias, con lo cual es muy importante en este caso mirar el apellido de ese coach. Cuando digo el apellido me refiero a si tiene una certificación, y la certificación en este caso, la asociación más importante a nivel mundial que está haciendo las cosas muy bien es la International Coach Federation. Yo soy coach MCC y las personas que hemos ido trayendo aquí también como coaches profesionales son también coaches MCC. Las personas que estamos dentro además de una red latinoamericana de coaches MCC y la persona que viene aquí es otra coach española en este caso y que además, bueno, yo la he estado siguiendo durante todos estos años, me parece una persona maravillosa, todo su trabajo es maravilloso y además está muy centrada en no solamente la parte, digámoslo así, la parte del coaching tiene una parte muy mental, muy de tierra, muy de consecución de objetivos y tiene otra parte fundamental que es la que hemos estado hablando esta mañana con Paloma, mucho más espiritual, mucho más de esencia y ella pues nos va a hablar de quién es ella y qué cosas hace en su escuela y en su trabajo como coach. Así que no sé si estás por aquí, Cris Bolívar. ¡Hey! Aquí te veo. ¿Cómo estás, Cris? Bien, un placer y un honor estar en este súper evento. Gracias por la invitación. El placer es mío, ya lo sabes, esta es tu casa. Por supuesto, aquí todos los coaches también compartimos nuestros espacios, porque aquí lo interesante sobre todo es hacer que el coaching siga elevándose, siga creciendo de una manera además adecuada, ¿no? Como personas como entiendo tú y yo estamos intentando hacer, como el resto de MCCs que han pasado por aquí. Así que yo me callo ya y te doy esos 15 minutos para ti, para que brilles y para que les des a las personas que están viéndonos pues esa versión que tienes tú sobre ti misma, sobre el coaching y sobre la vida. Muchas gracias, Cris. Gracias. Bien, pues como él decía, yo soy Cris Bolívar y de base soy filósofa, psicóloga y estudiosa de distintas tradiciones y sabidurías milenarias y acompaño procesos de transformación personal, organizacional y social desde hace 30 años. Soy MCC, como él decía, entre otras cosas y otros títulos, y esa es la mirada que voy a traer. La mirada tiene que ver con lo que yo he ido desarrollando, que es la esencialidad, que tiene que ver con pasar del ego a la esencia. Es decir, ese viaje hacia la sabiduría, hacia el ser interior. Antes nos hablaban de que hemos de ser positivos, hemos de decir te quiero, sí, pero no lo hacemos, ¿verdad? O nos cuesta mucho. Y es porque no es tan fácil de hacer, ¿sí? No basta con decirlo o con tener, ¿no?, la intención de tener una determinada actitud, sino que la actitud, el comportamiento es el resultado de lo que yo creo, de mis valores, de mis creencias, y eso es el resultado de otro nivel de más profundidad, que es dónde estoy instalado yo, quién creo que soy, cuál es mi autoimagen, cómo me percibo y si estoy en contacto o no con mi potencial. Y ahí es a donde vamos, a ese nivel de profundidad donde trabajar para que efectivamente podamos poder accionar en el mundo desde un lugar más sabio, más amoroso, más compasivo, en lugar de reaccionar desde mi ego, que es desde donde estamos todos instalados si no hacemos otra cosa. Antes se decía, se compartía en el chat, sí, bueno, pero el ego, si todavía lo tenemos, ¿no?, reaccionamos desde ahí. Y en cualquier caso se trata de eliminarlo. Bueno, yo diría que hay que matizar muchas cositas. Por un lado, estamos desde los egos, a menos que hayamos hecho mucho trabajo personal, y aún y así el ego aparece en momentos críticos, etcétera, etcétera, porque es nuestro automático, es la manera de funcionar para sobrevivir que aprendemos como seres humanos, es nuestra
es nuestro recurso, que luego tenemos que trascender, ¿sí? Y la palabra trascender implica hacerlo a través del amor, para poder ganar en libertad para ser. Es decir, el ego sería una paradoja, porque en realidad como seres humanos tenemos esta pretensión de ser felices, pero a la vez sostenemos una autoimagen de nosotros mismos que nos impide ser felices, ¿sí? Porque nos limita, porque hace pequeñito el potencial, diríamos, no nos deja acceder a este potencial. ¿Qué entendemos por potencial? Todo lo que somos, pero no estamos siendo, ¿sí? Aristóteles decía que estamos en potencial y actualizamos, tenemos que actualizar ese potencial. Es como nuestra semilla que va poco a poco floreciendo. Mientras estamos desde esta autoimagen de nosotros mismos que necesitamos sostener y que cuando es alimentada nos sentimos geniales, como decíamos antes, pero cuando es atacada, cuando traspasa incluso esa coraza y nos da en la herida, nos sentimos fatal. Y ahí es donde entramos en zona de confort, queremos, ¿no? Decimos que la gente es tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que suele pasar es que está empoderado el ego, no el ser. Y el viaje a acompañar, ¿no? El viaje hacia el ser esencial es poder desempoderar al ego para empoderar al ser. Como coaches, dice ICF, creemos que los clientes tienen sus propias respuestas y que el papel del coach es crear un espacio donde poder aflorar la sabiduría. Bien, pues estamos hablando de eso. ¿Cómo reconectar con la sabiduría? ¿Cómo reconectar con nuestro potencial? Y la puerta para hacer eso es el amor, ¿sí? La sabiduría, ¿qué sería? ¿De qué estamos hablando? Porque a veces, ¿no? Hay muchas definiciones, igual que de ego, y nos parece que sabiduría podría ser conocimientos académicos, ¿no? Cosas por el estilo, igual que antes se aludía a la filosofía como algo que no aterriza, que se queda por ahí pensando. No, estamos hablando de un espacio donde se integra la intuición y la razón, un espacio que es un lugar de partida y de llegada, es un camino hacia. Nuestra vida humana tendría que ver con generar un ego, trascender al ego para ir hacia el camino de potencial, de completitud, de espiritualidad o de sabiduría, le podemos llamar de muchas maneras. Ese es el viaje fundamental humano. Eso es lo que a todos en esa tercera capa que hemos dicho, ¿no? De aprendizaje de tercer orden o epistemológico, nos motiva a un nivel existencial. No es una motivación de ego, cuando me reconocen me siento bien, cuando me siento fuerte y confiado me siento bien y voy en busca de objetivos que me den todo eso para llenar un vaso donde hay un agujero debajo. No estamos hablando de esta motivación egoica, estamos hablando de la motivación existencial, del sentido, para lo que he venido a realizarme, eso que me permite desarrollar mi potencial en esta vida, por así decir, ¿sí? Por lo tanto, el coaching, un coaching de profundidad, como también, ¿no? Hacia la distinción Enrique, el coaching como tal sería una herramienta posmoderna, que es nuestro momento histórico, donde para ir más allá de esta posmodernidad, es decir, para salir de esta negación del ser, de lo metafísico, esta negación de la consciencia. Normalmente lo que buscamos es pastilla, es un test, es que me digan sé feliz haciendo esto y aquello, me hacen gracia pues las caricaturas, por ejemplo, de enneagrama que se utilizan tanto, o los mensajes fáciles que no me hagan pensar mucho y que me den alguna receta rápida. Pero todos sabemos ya, ¿no? En este foro que las recetas rápidas no suelen funcionar, porque si no trabajamos a un nivel de más profundidad, esto se nos vuelve a caer, ¿sí? No tomamos responsabilidad de nuestro propio cambio y transformación evolutiva. Por lo tanto, diríamos que el coaching es un arte que genera esas conversaciones emancipadoras que nos liberan el ser para acompañar este viaje del ego al ser. Por lo tanto, liberan el potencial y reconectan con nuestra sabiduría. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en nuestra línea que es el coaching esencial, a la que aludía antes Enrique.
Por lo tanto, se trata de este viaje donde si estamos acompañándonos o acompañar el proceso de otro hacia su ser, hacia su potencial, que es la definición, ¿no?, de coaching en general, acompañar el proceso hacia el potencial para lograr resultados extraordinarios o lo que nosotros llamamos metaresultados, lo importante va a ser no engordar al ego, poder reconocerlo para desde el amar y la compasión trascenderlo. ¿Sí? Acompañarnos a salir, a abrazar la sombra, ¿sí? Entonces, hay un viaje que nosotros utilizamos en nuestras metodologías, un proceso bidireccional, donde por un lado se trataría de incrementar la conexión con nuestro ser esencial y por otro lado ayudar a que disminuya lo que bloquea al ser esencial. En incrementar la conexión tenemos cosas como, pues eso, reconectar con nuestra sabiduría. A veces es 3 segundos, donde de repente conecto con lo que es la realidad, sin ponerle tantas etiquetas, sin prejuicios, sin juicios. A lo mejor estoy en el campo en un momento dado, después de una meditación, etc. También el poder sanar la herida. Para nosotros la herida es el punto focal, ¿sí? Porque a partir de la herida, de esta sensación de carencia, es donde el ego aparece para protegerla y empezamos a tener este sesgo en la mirada, en esta ignorancia fundamental, ¿no?, de la que hablan los budistas. Es también, ¿no?, este viaje de incrementar la conexión con el ser esencial, es facilitar la reconexión con el yo consciente, es la generación de confianza básica y es la conexión también con las ideas santas o las metacompetencias. Antes se aludía un poco a las metacompetencias. Nosotros trabajamos con varias, por ejemplo, la espiritualidad, la ética, la humildad, la nadiedad, el amor con H, que ya en otra ocasión, ahora no da para tanto, ¿no?, ya os explicaría, la sabiduría, la presencia, el neoliderazgo, que es otra gran competencia, metacompetencia nuestra, que aparecen de forma natural cuando el ego disminuye porque la herida sana. Y vivimos, diríamos, las sensaciones de vivir en un estado de armonía y de plenitud porque estamos en contacto con nuestra presencia arraigada, ya no hay miedo, tensiones a los límites, al respecto, porque viene de una herida de autoafirmación que hemos sanado, por lo tanto estamos en contacto con nuestra presencia arraigada. Lo mismo sucede, esto sería el centro somático, sucede con nuestro centro mental, la herida de autoconfianza se sana o se va sanando, es un viaje de toda la vida y podemos estar más en contacto con nuestra mente silenciosa, con nuestra orientación interna, con nuestra mente callada y en el centro emocional o de corazón, donde hay la herida de autoestima, todos tenemos una herida, ¿sí?, todos tenemos un ego. Ahí, cuando sanamos la herida, aparece la autenticidad, el corazón abierto, podemos bajar coraza. Bien, este sería el viaje hacia esta armonización del ser y conectamos con ello al mismo tiempo que disminuimos lo que lo bloquea. ¿Qué lo bloquea? Los fantasmas, los miedos, la herida, como decíamos. Por lo tanto, ejercicios de ego-reducción. Desidentificarnos del propio ego, somos esta autoimagen que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Esto es una intelequia, es un montaje, es un constructo psicológico, y renunciar o rendirnos a eso que el ego nos pide, porque ese es el camino de salida, desde la aceptación de las propias limitaciones. Por lo tanto, el verdadero poder interior no es el que está en el ego, en sentirnos empoderados, fuertes, ¿no? Todos estos mensajes a veces de la psicología positiva también, que se pueden confundir y que en realidad son los mensajes de nuestro crítico inflacionista, ¿sí? Nuestro ego tiene un ayudante, que es nuestro crítico interior, en su lado nos hunde cuando no somos eso que cree que tenemos que ser, y su lado inflacionista, donde nos eleva en la gloria cuando cree que somos eso que tenemos que ser. Ambos son tramposos. Sin embargo, el camino es desde el autoconocimiento más el cuidado de sí. Solo desde el autoconocimiento no podemos, porque partimos desde el ego. Por lo tanto, como decían los antiguos griegos, tienen que ir de la mano. Poder conectar con nuestras energías de poder, pero también con nuestras energías de sensibilidad y vulnerabilidad, sanar la herida, la que sea que tengamos,
integrar a través de ello la sombra para armonizarnos y reconectar desde ahí con la autenticidad y el ser esencial, y eso lo que sucede como resultado es esta conexión con la sabiduría, el amor y la compasión. Ese sería un poco el viaje en síntesis y cómo acompañarlo hacia esta espiritualidad que sería este despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. En cualquier caso, es un camino de amor, como decíamos, a uno mismo, a la vida, un camino sin miedo, un camino de agradecimiento, un camino hacia la humildad, desde la confianza, desde la autenticidad, y un camino al final que nos lleva a tener más claridad, ¿sí? Más serenidad, sin necesidad de que desde fuera nos lo tengan que dar. Es un despertar. Y eso es un viaje de toda la vida. Así que no hay prisa, no hay objetivos. Nosotros, por ejemplo, como decíamos, no trabajamos con objetivos, trabajamos con estrella polar, con el sentido. Pero en cualquier caso, no os creáis nada de lo que digo. Como dice Krishnamurti, experimentadlo. Y creo que estoy en tiempo, así que namaste, que la sabiduría nos acompañe. Gracias. Hola, ¿tengo más tiempo tal vez? Sí, o sea, es que lo has clavado también el tiempo, que no nos ha dado tiempo, nunca mejor dicho, a entrar ni nada, pero vamos, bien, lo has clavado. O sea, si quieres decir algo más, tendrías hasta 2 o 3 minutos, ¿eh? Lo que veas. Ah, sí, perfecto. ¿Sí? Pues entonces, mira, os invito a que en el chat me pongáis alguna Fenomenal, pregunta, sí. algún comentario, alguna cosita y damos respuesta ahí. Fantástico. Vale, a ver, en el chat de Zoom, que suele ser como va más con la voz, porque el otro va con un poco desfasado. A ver, lanzar la pregunta a Chris, que está aquí para contestárosla. A ver, mira. La complejidad. La complejidad. La complejidad, no sé si he hablado de complejidad. He hablado de completitud, ¿eh? Pero en cualquier pues yo caso, creo que va a ser eso. No, vale, me ponen completitud. Sí, completitud es todo esto que somos, pero no estamos siendo. Todas nuestras posibilidades de ser, nuestras posibilidades de manifestarnos. Y eso incluye sobre todo la sombra, ¿sí? Lo que no nos permitimos ser. Por ejemplo, si yo me identifico como un ser responsable, me voy a permitir poco la irresponsabilidad. De hecho, cuando veo a alguien irresponsable, me sale el juicio, ¿no? Y me peleo con ello. Bueno, pues estamos hablando de cosas de estas. Todo está bien, ¿sí? Por eso hablamos de una mirada amorosa. Amor con H es un neologismo nuestro, igual que tenemos otros, es una metacompetencia que habla de la unión de humor y amor, ¿sí? Y que parte de este estado de alegría, de desdramatización, de fluir, porque hay una aceptación profunda a la vida y a mí que me permite estar desde la autenticidad y, como decíamos, desde ese estado de fluidez. Eso es el amor con H. ¿Qué podemos hacer para permanecer más tiempo conectados a nuestra esencia en lugar de nuestro ego? Seguir trabajando. Nosotros partimos de distintas etapas, ¿no? Y también trabajamos en clave alquímica, Nigredo, Albedo, Rubedo, o lo que sería el personal, etapa egoica, postpersonal, transpersonal. Sí, nosotros tenemos una línea transpersonal. Entonces, normalmente andamos entre el personal y el postpersonal, donde todavía hay juicio y hay exigencia, quiero ser la mejor versión de mí, tengo que lograrlo, pero a través del amor y no desde la exigencia o el juicio es cuando se puede ir al transpersonal, donde hay esta conexión con las metacompetencias, con el ser, con las ideas santas de Enneagrama, etc. Y normalmente nos movemos entre el personal, pospersonal, vamos ahí, ¿no? Acabo de meditar, pospersonal. Alguien me dice no sé qué, personal, ¿no? Y la idea es cómo ir pasando a través de sanar la propia herida en un viaje donde necesitamos a alguien, porque uno solo se enreda, lógicamente, ir pasando al transpersonal para cada vez, ¿no?, estar más ahí en lugar de ir al personal. Pero somos humanos, ¿sí? Y en cualquier momento el ego, que es potente, porque es un instrumento de primer orden de supervivencia, que la lía, pero también tiene su utilidad, es fácil que volvamos allí cuando somos tocados en lo que más miedo nos da, que es la herida, ¿sí? El dolor de la herida es el dolor que más tememos, por eso negamos toda nuestra sensibilidad y vulnerabilidad, y en ese pack también va la intimidad, la creatividad, el sentido, ¿sí? Por eso debemos volver a estar en contacto
con nuestra sensibilidad, pero es un viaje difícil porque nos da miedo, ¿sí? Nos parece que hay un montón de peligros que son fantasmas en realidad, pero nos dan miedo. ¿Qué más? El ego no es necesario. El ego es necesario e inevitable, ¿sí? De forma predeterminada construimos un ego, pero el viaje del ser humano es trascenderlo, ¿sí? Nos pasamos, como decía Jung, toda la vida, o sea, nos pasamos los primeros años de nuestra vida construyendo el ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. Ese es el viaje humano, de vuelta a la esencia, de vuelta a casa, ¿sí? De vuelta a la completitud. Pues genial, Cris. Bueno, hay más, pero será para otro día. No, sí, pero oye, está genial porque has podido resolver esas dos dudas que tenía la gente, que seguro que les ha venido genial, porque que te las puedas resolver de primera mano la ponente, pues es mucho mejor, claro. Pues nada, Cris, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y nada, mira, están todos agradecidos por haberte tenido aquí y nada, nos vemos en la siguiente, que esperamos tenerte también como invitada. Genial. Un saludo. Un saludo.